Amados hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad en que puedo compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Les pido por favor que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Vamos a leer, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y vamos a compartir esta porción que es conocido como el prólogo del Evangelio según Juan. Dice así la palabra del Señor en esta porción: en el principio ya existía el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Les invito, amados hermanos, que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Ayúdanos para entenderla, para aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, esta porción se conoce como el prólogo del Evangelio según Juan. Este prólogo constituye también un preludio al relato del resto del Evangelio. Más adelante Juan, el apóstol Juan, retomará los temas que menciona aquí para darle un desarrollo más completo. Ahora, fíjense que dice: más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En la primera parte del Evangelio, de los capítulos del 1 al 12, se conoce también como el libro de las señales. Se describe el rechazo de Jesús por parte del judaísmo, o sea, a los suyos, a los que él vino. Mientras que en la segunda mitad, los capítulos del 13 al 21, se conoce también como el libro de la gloria. Se describe como el rebaño del Señor Jesús, aquellos que le han abrazado en su condición de Mesías y le han seguido. O sea, los gentiles, nosotros, la iglesia. Ahora, este prólogo está dividido en 4 estrofas. La primera estrofa son los versículos 1 y 2. La segunda estrofa, los versículos del 3 al 8. La tercera estrofa, los versículos del 9 al 13. Y la cuarta estrofa, los versículos del 14 al 18. Vamos a ver cada una de estas estrofas de forma breve. Más adelante vamos a hacer otros estudios con porciones del resto del Evangelio según Juan. Bueno, la primera estrofa, como les decía a mis hermanos, se titula El Verbo y Dios. Son los versículos del 1 y 2 de este Evangelio según Juan del capítulo 1. Así nos dice: en el principio ya existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Los primeros versículos, mis amados hermanos, de este Evangelio según Juan, representan un triunfo de la teología cristiana. Juan comienza estableciendo la preeminencia del Verbo que existía antes de la creación del mundo. No puede
pasarse por alto la alusión al capítulo 1 de Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es verdad? Ahora, aquí dice, en el principio ya existía el verbo, ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Juan 1.1 describe cuidadosamente, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En los tres casos utiliza el mismo verbo en griego. Juan está haciendo una afirmación absoluta sobre la eterna existencia del verbo. El logos, como se dice en otros lugares, la palabra también, que todos sabemos que es el Hijo de Dios. No llegó a existir ni hubo jamás un tiempo en que el verbo no era. Cualquier cosa que podamos afirmar sobre Dios, amados hermanos, podemos y debemos afirmarlo también sobre el verbo. ¿Quién es este verbo? El verbo era Dios, es el Dios, el Hijo, el Dios encarnado. Ahora, la segunda estrofa, que viene de los versículos del 3 al 8, se titula El verbo y la creación. Leemos, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Tras identificar al verbo con Dios, el apóstol Juan sigue indicando ahora la relación de este logos, de este verbo, con el mundo. Como agente creativo de Dios, fue responsable de la creación del mundo. El lenguaje de Juan en este pasaje es cuidadoso y específico. El logo no fue creado. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En el versículo 3. Este es otro de los paralelismos con el pensamiento de Génesis. En Génesis 1 se nos introduce al Dios de Israel, creador del universo. Ahora sabemos más, la capacidad creativa de Dios era el verbo, la palabra. Recuerden que en el principio, en el capítulo 1 de Génesis, el Señor con su palabra, Dios con su palabra creó todas las cosas. Por consiguiente, el apóstol Juan no se limita meramente a subrayar que la identidad de Dios es el verbo, en la primera estrofa, sino que también que lo que Dios hace, lo hace a través del verbo, ¿no es verdad? Por consiguiente, en el Evangelio, lo que Jesús hace es una actividad divina. Cuando sana, cuando habla, cuando imparte vida eterna, es Dios en acción, como cuando Dios actuó en la fundación del mundo. En el versículo 5 se nos enseña de la entrada del verbo al mundo, su encarnación. Se describe como luz que resplandece en las tinieblas. Aunque el testimonio de Juan el Bautista fue claro, veamos los versículos 6 al 9, dice, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El Señor Jesús experimenta el rechazo. Lo vemos en los versículos 10 y 11, que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, aquí dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Hay muchos comentaristas que dicen que este versículo 11 es el versículo más triste de la Biblia. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Fíjense, hermanos, el apóstol Juan sugiere que las tinieblas no pueden derrotar o vencer al verbo. Este tema nos da ciertos indicios de la lucha existente entre la luz y las tinieblas, que resonará a todo lo largo del Evangelio. La oposición al Señor Jesús será severa en este mundo, y fue severa, es también oposición para nosotros. El mundo que es objeto del amor de Dios y al que entra el verbo es un lugar de notable incredulidad. Quienes se oponen a él intentarán derrotar al verbo, pero fracasarán. El apóstol Juan también tiene en mente la cruz, o sea, el lugar de la supuesta derrota
la supuesta derrota de Dios allí en la cruz. Sin embargo, como mostrará esta versión del Evangelio, la cruz no es un lugar de derrota, sino es un lugar de gloria, un lugar de victoria. Los versículos 6 al 8 nos habla de Juan el Bautista y nos dice bien claro que él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Por tanto, un elemento esencial de la misión de Juan el Bautista es la negación de su propia relevancia. No era la luz. Esto reaparecerá en el resto del Evangelio, sugiriendo que el principal papel de Juan el Bautista es simplemente identificar y glorificar al Señor Jesús. Pasemos ahora a la tercera estrofa, el verbo y la revelación, que es los versículos del 9 al 13. Versículos 9 al 13. Leo esa porción en la nueva versión internacional. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, sino por la voluntad, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan el Bautista estaba dando testimonio no de una abstracción o una esperanza, sino de una realidad. La luz verdadera que alumbra a todos venía a este mundo. A pesar de la presencia del verbo en el mundo, que lo vemos en la primera parte, versículo de 10, a pesar de haber creado el mundo y de haber dejado las marcas de la revelación general, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, al lugar, a su casa, pero los suyos no le recibieron. Recordemos que el Mesías vino al pueblo judío primeramente. Las profecías indicaban que él vendría a su pueblo. Sin embargo, solo encontró rechazo. Fijémonos, por favor, en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Fíjense, el pueblo de Israel, de ellos, así nos dice el Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, en la nueva versión internacional, de ellos son la adopción como hijo, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Ahora, a este pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, allí vino el verbo. Ahí se encarnó Jesucristo nuestro Señor. Como en la descripción que hace Lucas de la Navidad en Belén, no había lugar. Y como en la parábola de los arrendatarios de la viña, también en el Evangelio según Marcos, estos repudiaron su visita. Juan ha hecho, pues, una sorprendente afirmación. Aunque la revelación se haya dirigido primeramente a Israel, como el pueblo escogido de Dios, el hogar natural de la verdad de Dios, el verbo ha venido para el mundo entero, porque ellos no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. El apóstol Juan indica, sin embargo, que a pesar del rechazo, la luz tiene sus seguidores. El Señor Jesús tiene sus discípulos. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio el derecho, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque los suyos, los seguidores del judaísmo, rechazaron su mensaje, a quienes sí los recibieron se les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Los versículos 12 y 13, lo podemos leer, anticipan el relato de Nicodemo. Recuerden en Nicodemo capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 21, en el que se explora este nuevo nacimiento. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron, los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. El versículo 13 nos afirma que habrá una vigorosa transformación de aquellos que aceptan esta luz, que se ponen del lado de la luz en lugar de las tinieblas, que se aferran al Mesías en lugar del mundo. Este versículo 13 nos dice que estos no son creados por humanos,
Versículo 13 dice específicamente: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, sino por voluntad, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La cuarta y última estrofa de esta porción, mis amados hermanos, los versículos del 14 al 18, se titula El Verbo y la Encarnación. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La última escena del prólogo se encuentra en estos versículos del 14 al 18 que hemos leído. Juan resume en un lenguaje fresco lo que ha dicho en el resto, en lo que hemos leído anteriormente. En Juan capítulo 1, versículo 14, es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Fíjense que dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el Verbo no solo parecía ser humano, sino que se hizo hombre, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Esta afirmación dejó atónita a la mentalidad griega que concebía la separación entre el Espíritu Divino y el mundo. Pero la segunda expresión, que habitó entre nosotros, es igualmente sorprendente para los judíos. No solo el Verbo se hizo carne, sino este Verbo habitó entre nosotros y reveló su gloria. El verbo que se traduce como habitar se emplea en el Antiguo Testamento griego para aludir al tabernáculo de Dios. En otras palabras, Cristo es el lugar de la morada de Dios con Israel cuando habitó con su pueblo en el tabernáculo, en el desierto. De ahí que la gloria de Dios, que antes estaba limitada al tabernáculo, si lo vemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, capítulo 40, versículo 34, es ahora visible en Cristo. Aquí en el capítulo 1 de Juan, versículo 14. Pero además, este verbo está lleno de gracia. Y esta gracia consiste en que Dios viene y obra a pesar de la hostilidad y el rechazo del mundo. Sin embargo, la palabra más importante para el apóstol Juan es verdad, cuyo sentido más simple es lo contrario de mentira. La verdad es la autorrevelación que únicamente procede de Dios. La verdad no es solo lo bueno, sino lo divino, que es bueno. Por ello, el Señor Jesús puede hablar de sí mismo como la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y afirmar a sí mismo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y afirmar también, por consiguiente, que la encarnación de Jesucristo habla de la verdad de Dios. Dios se reveló a su pueblo, pero Él vino a este mundo para mostrar su gloria a través de la persona de Cristo, contradiciendo las mentiras del mundo. Él vino porque la luz vino hasta el mundo y Él llegó a este mundo para mostrar que estaba lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 dice también así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, hermanos, si queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesucristo. En Él está depositada toda la gloria de Dios. Dios es espíritu, como nos enseña Juan capítulo 4, versículo 24. Pero se hizo carne en el Señor Jesús para que podamos acercarnos a Él. Jesucristo vino a este mundo con el único propósito de salvarnos a través de su muerte en la cruz. Se entregó por nuestros pecados, pagó nuestras culpas y nos dio vida juntamente con Él. Leamos los versículos 10, 11 y 12. El que era la luz, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuanto lo recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y que podamos todos los días aprender un poco más de este Dios eterno que se hizo hombre en Cristo y que vino a salvarnos. Que el Señor les bendiga.